Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, a pesar que era bastante joven cuando fue llevado al cautiverio en Babilonia, él era una persona bien madura. Es que no hace falta ser mayor para ser maduro. Él era bastante joven, pero él conocía muy bien la palabra del Señor. Él era bastante joven, pero él tenía las ideas muy claras a quién debía de adorar. Él conocía la palabra del Señor que decía: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él nunca se postró a adorar a ídolos. Él nunca se postró a adorar la estatua de Nabucodonosor, porque lo primero que él hace, le cambian, bueno, incluso le cambian el nombre, le quieren cambiar la alimentación, el lenguaje, el idioma. Lo mandaron a estudiar arameo, porque tenía que estar en el palacio y tenía que saber arameo. Pero él propuso en su corazón no contaminarse. Él quería ser una persona diferente. A pesar que era joven, él quería ser diferente a los demás, porque él conocía a Dios y sabía que lo que ahí se hacía no era la voluntad de Dios, porque era algo que había que adorar a ídolos, cosa que está prohibido en las Escrituras. Pero él propuso en su corazón, y es un ejemplo para cada uno de nosotros, proponer también cada uno de nosotros en nuestros corazones a no contaminarnos del sistema mundo, del tiempo que nosotros estamos viviendo. No dejémonos arrastrar por la corriente de este mundo. Al contrario, debemos de ir en contra de la corriente de este mundo. Hoy en día, como en aquel tiempo, Daniel fue bastante presionado. No era fácil para el profeta Daniel, pero él no le tenía miedo al ser humano. Incluso abría las puertas, las ventanas para que lo miraran, que al único que se debe adorar, que al único que uno debe de postrarse es ante Dios. Y él lo hacía sin temor y sin miedo, y porque Dios estaba allí también con Daniel. Dios lo protegía y Dios le daba siempre la gracia, y Dios le daba también ese sustento, ese aliento. Y Daniel estaba allí en Babilonia, y él marcó una diferencia porque él propuso en su corazón no contaminarse. Nosotros también vamos a sufrir, bueno, ya uno ya está siendo presionado, que hay que aceptar cosas que van en contra de los principios de Dios, en contra de la palabra de Dios, cosas antinatura, porque a alguien se le antoja que esto debe ser así y que el ser humano tiene que aceptarlo, algo que es una abominación delante de los ojos de Dios. Nosotros debemos de aborrecer el pecado como Dios aborrece el pecado. Debemos de ir en contra de la corriente de este mundo, someternos siempre a la voluntad de Dios, que es santa y agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? Pues en las Sagradas Escrituras. Tenemos 66 libros y ahí encontramos lo que Dios pide de nosotros, lo que nosotros debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos en los postreros tiempos. La palabra del Señor ya muchísimos años atrás nos está advirtiendo que habrán incluso inventores de males. Las cosas se están poniendo tremendamente malas, pero nosotros, mientras Dios nos tenga en este mundo, debemos de marcar una diferencia y debemos de reflejar a Cristo en nuestras vidas, porque nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, lo dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos de proponer en nuestro corazón a no contaminarnos del sistema mundo. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan un precioso día. Bendiciones para todos.